Un devocional diario, cristocéntrico y teológico. Iglesia Cristiana, Casa de Dios. Pastor y Doctor Israel Ibarra. Devocional de hoy, 6 de agosto del 2026. El texto de hoy es Juan 19, 34 al 37, versión Reina Valera 1960. La palabra de Dios dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Aquí vamos a ver que el testimonio irrefutable de la muerte de Cristo y el cumplimiento de las escrituras vamos a desarrollar en este devocional. Lo que va a resaltar es cómo la expresión dice que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Como introducción vemos que los últimos momentos de la crucifixión contienen detalles que solamente el apóstol Juan registra. Claro, porque él fue el único que estuvo al pie de la cruz. Estos detalles no fueron escritos para despertar curiosidad, sino para fortalecer la fe de los creyentes y demostrar que Jesucristo murió realmente, conforme al plan de Dios y en cumplimiento exacto de las Escrituras. En una época en la que algunos comenzaron a negar la verdadera humanidad del Señor o afirmaban que solo había parecido morir, que no murió realmente, el Espíritu Santo inspiró a Juan para dejar un testimonio personal y solemne de lo que contempló con sus propios ojos, siendo así un testigo material de primera mano. Este pasaje nos enseña tres grandes verdades: que la muerte de Cristo fue real para refutar la mala enseñanza, que las Escrituras se cumplieron hasta el último detalle, y tercero, que la fe cristiana descansa sobre hechos históricos verdaderos y no sobre mitos o especulaciones. El primer punto a resaltar: uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. El soldado romano no pretendía cumplir una profecía, él no sabía nada, simplemente realizaba una comprobación de que el crucificado había muerto. En las ejecuciones romanas era importante asegurarse de que el condenado estuviera realmente sin vida antes de retirarlo de la cruz. Al atravesar el costado del Señor, confirmó de manera involuntaria la realidad de su muerte. Este hecho tiene una enorme importancia doctrinal. Jesucristo no perdió el conocimiento, como algunos alegan, no entró en un estado de inconsciencia, no aparentó morir, murió verdaderamente. Por eso Pablo puede escribir en 1 Corintios 15, versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La muerte de Cristo no es un detalle secundario del Evangelio, es uno de sus fundamentos esenciales. Sin una muerte verdadera no habría sacrificio verdadero. Sin sacrificio verdadero no habría expiación. Sin expiación no habría salvación para nadie. Se requería una muerte verdadera. Segundo, al instante salió sangre y agua, dice Juan. Durante siglos se han propuesto muchas interpretaciones acerca de esta expresión de la sangre y el agua. Algunas son altamente alegóricas y van mucho más allá de lo que la Escritura afirma. Debemos actuar con prudencia. El texto no explica directamente el significado de la sangre y el agua, por tanto no debemos afirmar como doctrina aquello que la Biblia no desarrolla expresamente. Lo primero que Juan desea comunicar es un hecho histórico, por eso da el detalle. El propósito no es que alegoricemos esto, sino dar la evidencia de que realmente murió. Del costado del Señor salió sangre y agua. Este detalle constituye una prueba adicional de que Cristo había muerto realmente. Diversos estudios médicos modernos han señalado que después de una muerte por crucifixión puede producirse la salida de sangre junto con líquido seroso al ser perforado el tórax,
ya que lo que le ocurrió al Señor fue una ruptura de pericardio. Aunque estas explicaciones pueden ayudar a comprender el fenómeno, Juan no escribió con el propósito de ofrecer una descripción médica, sino de dar testimonio fiel de lo que vio. Lo importante para Juan no es satisfacer nuestra curiosidad científica. Lo importante es confirmar la realidad de la muerte de nuestro Salvador, porque es parte de nuestra expiación, de cómo es válido el sacrificio de Cristo. Tercero, la sangre en el Evangelio de Juan. Aunque este pasaje no desarrolla un simbolismo específico respecto de la sangre y el agua, el conjunto del Nuevo Testamento y de toda la Escritura sí enseña claramente el valor de la sangre de Cristo. Es muy importante, es muy lógico, lo hemos estado diciendo una y otra vez a través de estos devocionales. En 1 Pedro 1:18 Pedro dijo: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. También el autor de los Hebreos dice en Hebreos 9:22, casi todo según la ley es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Más adelante Juan afirma en 1 Juan 1:7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La Escritura presenta de manera consistente la sangre de Cristo como el fundamento del perdón y de la reconciliación con Dios. El punto número 4 dice: el que lo vio da testimonio. Esto es muy importante. Juan interrumpe la narración para hacer una declaración extraordinaria, que él estaba allí, que él lo vio todo. El apóstol habla como testigo ocular de primera mano. Él estaba junto a la cruz, vio la lanza, vio salir la sangre y el agua. Por esto afirma, y su testimonio es verdadero. No transmite rumores, no repite tradiciones, habla de aquello que contempló personalmente. Esto armoniza con el comienzo de su primera epístola en 1 de Juan, capítulo 1, verso 1, donde declara lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Ahí está el testimonio de Juan. El cristianismo histórico descansa sobre el testimonio de quienes vieron al Señor resucitado y fueron testigos de su muerte. Número 5. Él sabe que dice verdad. Juan añade a esta expresión este sentido de compromiso como testigo fiel. Estas palabras reflejan la enorme responsabilidad del apóstol. No exagera, no inventa, no embellece el relato. Declara la verdad delante de Dios de forma clara, diáfana, cristalina y específica. Esta actitud nos recuerda que toda la Escritura es digna de absoluta confianza. El apóstol Pedro afirma en segunda carta de Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Él, Juan y Jacobo estuvieron en el monte de la transfiguración y dan testimonio de primera mano de lo que vieron, como dice Pedro, no siguiendo fábulas artificiosas. Número 6, para que vosotros también creáis. Aquí encontramos el propósito de todo este relato, cómo movió el Espíritu Santo al apóstol Juan, para que vosotros también creáis. Este propósito coincide con el Evangelio entero. Más adelante declara en Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito del Evangelio. La fe bíblica no consiste en creer sin fundamento. Descansa sobre el testimonio confiable que Dios ha preservado en las Escrituras acerca de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra fe no es ciega, tiene fundamento. Número 7, mirarán al que traspasaron. Finalmente Juan dice,
Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Está citando a Zacarías 12:10, donde la escritura dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En su contexto original, Zacarías anuncia un tiempo futuro de arrepentimiento y quebrantamiento relacionado con aquel que fue traspasado. Juan ve un cumplimiento directo en la crucifixión de Cristo, pues él es el que fue literalmente traspasado por la lanza del soldado. Al mismo tiempo, esta profecía señala hacia una realidad futura en la que Israel reconocerá al Mesías rechazado con profundo arrepentimiento, conforme al desarrollo profético presentado en Zacarías. Así el pasaje posee un cumplimiento histórico en la cruz y apunta también al cumplimiento futuro anunciado por el profeta. Esta es nuestra reflexión. Qué impresionante es contemplar la precisión de la palabra de Dios. Lo que un soldado hizo pensando únicamente en confirmar una muerte fue en realidad el cumplimiento del plan eterno de nuestro Señor. Nada escapó al control de Dios. La lanza, la sangre, el agua, el testimonio del apóstol, las profecías, todo proclama una sola verdad. Jesucristo murió realmente por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Nuestra fe no está edificada sobre sentimientos cambiantes, sino sobre hechos históricos inspirados y preservados por Dios. La aplicación a esto, bueno, hermanos, examinemos nuestro corazón y la pregunta es, ¿descansa nuestra confianza en la certeza de la obra histórica de Cristo? Otra pregunta, ¿leemos las Escrituras convencidos de que son completamente veraces? Así como Juan escribió para que creyéramos, también nosotros debemos proclamar este evangelio con plena convicción. Vivimos en un mundo donde muchos consideran la cruz un simple símbolo religioso, pero la Biblia declara que allí ocurrió un hecho histórico que cambió el destino de la humanidad. Cristo, el Dios eterno hecho carne, murió realmente para salvar a los pecadores. Nuestra exhortación nace de esto. Permanece firme en la verdad de las Escrituras. No permitas que las filosofías humanas debiliten tu confianza en el testimonio que dieron los apóstoles. Recuerda que el mismo Espíritu Santo que inspiró este evangelio preservó cuidadosamente estos detalles para fortalecer nuestra fe. Y si aún no has puesto tu confianza en Jesucristo, mira hoy al que fue crucificado. Contempla por la fe al que fue traspasado por nuestros pecados y ven a Él con arrepentimiento. Solo en el Salvador crucificado y resucitado hay perdón, reconciliación y vida eterna. Confiésalo como tu Dios, como tu Señor y Salvador, y entonces serás perdonado y recibirás el don de la vida eterna a través del Espíritu Santo. Recuerda, lee la Biblia diariamente y ora a Dios nuestro Padre en todo momento y en toda circunstancia. Oremos. Rey mío y Dios mío, mi Padre Celestial, gracias porque nos has dejado un testimonio verdadero y digno de toda confianza acerca de la muerte de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos porque cada detalle de la cruz confirma la fidelidad de tu palabra y la perfección de tu plan eterno, el cumplimiento exacto de tus profecías. Mi Señor Jesucristo, Dios hecho carne, te adoramos porque verdaderamente moriste por nuestros pecados y entregaste voluntariamente tu vida para reconciliarnos con Dios Padre. Gracias porque fuiste traspasado conforme a las Escrituras y porque tu sacrificio perfecto es suficiente para salvar a todo aquel que cree en ti. Esta Escritura nos da el testimonio fehaciente de tu muerte y también las Escrituras nos dan testimonio fehaciente de tu resurrección. Porque no solamente moriste, también resucitaste de entre los muertos. La tumba está vacía. La cruz está vacía. El trono no, diría el gran predicador, el pastor Tozer. Lo vuelvo a decir, esa expresión que me encanta. La cruz está vacía, la tumba está vacía, el trono no. El trono no. Oh Señor, fortalece nuestra fe
para descansar plenamente en la verdad de tu evangelio. Haznos creyentes firmes, convencidos de la autoridad de las Escrituras y valientes para anunciar que Cristo murió, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras, ascendió al cielo, está sentado en el trono y viene muy pronto por nosotros y volverá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a todos los que en él esperan. Y establecerás tu reino en la tierra reclamando el trono de David tu padre, y todos tus hijos que hemos sido salvos por tu sacrificio seremos testigos de tu gloria. Oh Señor, concede también un espíritu de arrepentimiento a quienes aún no te conocen, que al mirar por la fe al Salvador crucificado encuentren el perdón de sus pecados y la esperanza de la vida eterna. Espíritu Santo, convence de pecado, justicia y juicio a todo aquel que escuche tu palabra para que pueda ser salvo. A ti sea toda la gloria y el honor y la alabanza por los siglos de los siglos, en tu bendita y santa y perfecta Trinidad, en el nombre glorioso de mi gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones totales.